Bueno, hola. Entonces, vamos a empezar a buscar las ideas. Para llegar a la escritura necesitamos una idea y la pregunta que siempre tenemos delante de la hoja en blanco es ¿dónde están las ideas? ¿Qué es una idea? Una idea es algo que nace cuando un elemento externo detona algo en el mundo interno de una persona. Por lo general una idea no nace solo adentro, si uno está así encerrado, por lo general es algo que uno ve afuera que hace que explote algo adentro de uno. Entonces, de alguna manera podría compararse la idea como con un animal salvaje. Estamos en un safari, todos los animales están escondidos porque ahí viene el ser humano y de repente atraviesa un guepardo. Eso es una idea. Y si el escritor, si uno no está atento, pendiente de esa idea que va a pasar, de ese guepardo, de ese tigre, se va. Entonces, por eso es importante, por eso siempre se habla de que el escritor es una persona que debe aprender a observar y aprender a escuchar, porque si no está atento, se le fue la idea. Hay muchos escritores también que comparan este acto con el acto de pescar. ¿Y qué es pescar? Es este acto de estar en una canoa, todo en silencio, bien quietico, porque el escritor que se mueve se le espantan los peces, esperando a que pase una idea y sacar esa idea a la vez, sacarla. En cierta manera podríamos entonces decir que las ideas son seres etéreos que pasan y se esfuman así. Por eso mismo también podríamos decir que la escritura es una especie de meditación. Es como estar en el acto de meditar, porque aunque uno creyera que en una cabeza tormentosa vamos a hacer una tormenta de ideas, van a salir ideas, pues no, la verdad no es en una cabeza tormentosa llena de ruido donde están las ideas genuinas, es en una cabeza en silencio, es en esa quietud de la mente donde de repente aparece una buena idea. Entonces es como este acto de estar en silencio, observando y escuchando cómo el mundo externo se encuentra con el mundo interno y ¡pam!, aparece la idea. ¿Cuál es el trabajo del escritor? O sea, ¿qué se diferencia? ¿En qué se diferencian un escritor y una persona normal? La persona normal va por la calle y de pronto, pum, una idea y la persona normal la mira, no la mira, sigue caminando. ¿Qué haría un escritor cuando se le aparece de repente una idea? Es esa gente que uno ve en la calle que de repente para, quita la maleta, la abre, saca su cuaderno, un esfero donde hay un esfero y consigna la idea. Una idea que puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una idea un poquito más larga y esa frase, esa palabra queda consignada en ese cuaderno y después el escritor coge su cuaderno, lo guarda en su maleta y sigue caminando. Ya cuando llega a su casa, cuando es la hora de escribir, saca su cuaderno y se encuentra con la idea que tiene y ahí es donde la desarrolla. Entonces, para una persona que está en un proceso creativo, que está en un proceso de escritura, es esencial ese cuadernito que uno lleva guardado en la maleta. Yo siempre se lo recomiendo a los niños que están conmigo en los talleres, me lo recomiendo a mí misma y a todas las personas que conozco. Uno debe tener siempre un cuadernito porque las ideas aparecen de la nada en menos de un segundo y se van. Y de paso va uno recogiendo tonterías, postales, hojas, todo eso forma parte del mundo interior de un escritor y todo eso va formando como ideas y uniéndolas van naciendo cuentos y poemas y bueno, hasta novelas. Yo nunca he escrito una novela, pero listo. Entonces ya tenemos esa idea que podría ser, como dijimos, una palabra, una imagen, una frase, la tenemos ahí. ¿Qué sigue? Sigue sentarse enfrente de la hoja en blanco. La hoja en blanco es algo que le da terror a casi todo el mundo. O sea, si usted tiene miedo a la hoja en blanco, no está solo. Es algo terrorífico. Y es muy raro en realidad porque
una hoja en blanco es como un mundo de posibilidades que podemos llenar y no hay nadie que nos esté diciendo si está bien, si está mal, pero por algún motivo la hoja en blanco y la misma escritura despierta un montón de inseguridades que habría que suprimir. ¿Y de dónde vienen las seguridades? Las inseguridades, yo creo que de esa mala enseñanza que nos dan en algunos materias o algo de que el que escribe tiene que decir algo inteligente o el que lee es una persona inteligente. No necesariamente el que escribe y el que lee es inteligente y no necesariamente el que no lo hace es bruto. Es como, el papel debería ser como una especie de psicoanalista donde uno va vertiendo lo que uno tiene adentro. Hay palabras que todos usamos como exorcizar o vomitar, ¿no? Como el papel en blanco es eso y uno debería permitirse verter todo lo que uno se le ocurre en el papel, ya sea que no tenga idea previa o tenga idea previa, uno anota así de corrido, porque otra cosa muy importante es que no existen las equivocaciones. En el mundo creativo los errores no existen, son puertas para ir más allá. O sea, un error se puede convertir en un nuevo universo. Si el mundo no cometiera errores, estaríamos todavía subidos en un árbol como micos. Son los errores los que nos hacen avanzar porque descubrimos, por ejemplo, por error cogieron el chocolate y descubrieron que era una delicia y ahora todos esos chocolates que hay por ahí, bueno, pues así mismo todo en el mundo creativo, las historias nacen un poco de los errores. Entonces no hay que tener miedo a esas equivocaciones y hay que dejarlas salir, ya después llegará el momento de peluquear, de corregir, ese será otro estadio, digamos, de este proceso creativo. Para indagar un poco en estos conceptos de la creatividad, del artista, yo recomiendo un libro que se llama El camino del artista, de Julia Cameron. Es un libro que lo recomiendo no solamente para uno usarlo con sus alumnos, sino un libro casi que para uno mismo. Ella plantea que la escritura es un acto espiritual y que hay una especie de fuerza que fluye por encima de nosotros y que aquellas personas que se conectan con ese río de creatividad son las personas que terminan haciendo miles y miles de obras maravillosas. Y es una idea que además comparte con un montón de artistas que dicen, yo no escribí eso, me lo dictaron, yo no me inventé esa canción, me la soplaron. Entonces es como que ella trae un poco como esa idea pues como arquetípica, esta idea arquetípica de esta creatividad a la que todos nos conectamos, y nos da una serie de trucos para hacer de nuestra vida, en principio, algo más creativo, nuestra vida cotidiana más creativa, y de paso truquitos para desarrollar la creatividad en la escritura. Entonces, una de las cosas que Julia Cameron dice es que todos tenemos un pozo adentro de ideas y ese pozo hay que nutrirlo. Para nutrirlo tenemos que salir a hacer cosas que nos gustan. Entonces ese, por ejemplo, sería una de las primeras ejercicios que uno podría hacer en el momento. O sea, uno ya tiene una idea, uno ya escribió un poquito sobre esa idea, pero ¿cómo nutrirla? Entonces, por ejemplo, yo tengo lo que se llama una cita con el artista, voy a hacer algo que a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, yo voy a salir al campo y voy a recoger flores y hojas y piedras y después con eso voy a hacer un collage. Esa sería una cita con el artista. O voy a ir a leer un libro, ver una película, pintar un dibujo, y todas esas cosas van moviendo la creatividad. No necesariamente tiene que ser escribir la historia que estoy pensando escribir, sino cosas que van a alimentar eso. Uno debería tener esa cita con el artista una vez a la semana, esté escribiendo una historia o no la esté escribiendo. Es a la final un ratico para uno mismo, haciendo lo que uno le gusta hacer y no lo que uno debe hacer. Por el otro lado, ella habla de un ejercicio que uno debería hacer todas las mañanas, que se llama las páginas de la mañana. Escoger el cuaderno y escribir a la carrera, un poco sin pensar lo que se le viene a uno sobre el papel.
la idea de ese ejercicio es como liberar un poco todo lo que uno tiene adentro, y después de que sale lo que le molesta a uno, empiezan a salir ideas que uno tiene adentro de ese pozo. Traigo a colación este ejercicio que Julia Cameron nos recomienda, no porque considere que unos niños lo vayan a hacer, dado que todavía son pequeños, sino para subrayar lo importante que es el concepto de escritura automática. Yo pienso que toda escritura en primera instancia es automática. Todos los libros que uno lee, los poemas, todo sale de una escritura automática, primero de tú sentarte en el papel y dejar salir algo. Entonces, a la final, este ejercicio que ella plantea se convierte en un ejercicio donde nacen los libros, ahí nacen los cuentos, ahí nacen las historias, y después uno empieza pues como a trabajarlas. Y lo otro positivo que tiene este ejercicio es que nos ayuda a callar a esa personita que uno tiene adentro que siempre le dice que no. Esa personita, ella lo bautiza el censor, el juez, ¿no? Entonces es como que yo empiezo a escribir y algo adentro me dice, eso está horrible, eso está feo, eso no sirve, no lo más. Entonces uno bota el papel y no lo hace. Entonces, al empezar a hacer escritura automática, es como que yo ya no escucho a esa personita que está allá adentro diciéndome que está mal lo que estoy haciendo, sino que sigo adelante, permitiéndome crear. Básicamente es eso, permitiéndome crear. Con la aparición de esta personita, a la que ya callamos, surge la siguiente pregunta, y es, ¿hay ideas malas? O sea, ¿uno puede pensar que una idea es mala? No, en el mundo creativo no hay ideas malas. Toda idea que viene a la cabeza es una idea en gestación, es algo que se está gestando, y suprimir esa idea, acallarla, decirle no de inmediato, podría ser más o menos como matar a la gallina de los huevos de oro cuando todavía es un huevito. Entonces yo recibo la idea y la empollo, porque a la final cada idea es una semilla. Es como recibimos la semilla de algo que podría ser, y esa semilla, como toda semilla, hay que cultivarla. Es un mundo de posibilidades. Entonces yo cojo la semilla, la siembro en mi imaginación, y a esa semilla la riego, la podo, la abono, y esa semilla va creciendo, y de repente descubres que es un árbol. Entonces, por eso en realidad no hay ideas malas. Todas las ideas son como pequeños diamantes en bruto que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a pulir hasta que sacan como todo su brillo. Así como un lector, como dice Daniel Pennac, así como un lector tiene derecho a cerrar el libro cuando quiera, un escritor tiene derecho a abandonar la idea cuando quiera. No es como que esté obligada a llevarla hasta el final, pero hay que ir un poquito adelante, porque si empezamos a desechar las ideas apenas surgen, pues cuando seamos viejos vamos a tener un montón de ideas desechadas y no habremos hecho nada por el temor que nos dio de desarrollar las ideas. Y además porque cada idea en cierta manera es un entrenamiento. Pues, tengo esta idea, me voy a entrenar en desarrollar esta idea, me voy a entrenar en buscarle un personaje, me voy a entrenar en buscarle un desarrollo, y voy escribiendo y de repente digo, no, esto no va para ningún lado, la desecho, la guardo aquí en mi folder de desechados, de pronto después puede servir, y me entrené un poquito, y la próxima idea que llegue pues la voy a manejar un poco mejor y la voy a saber desarrollar un poco mejor. Entonces, de todas maneras, muchos se preguntan, bueno, pero ¿y si a mí no se me ocurre nada? Si de repente estoy ahí, escritura automática, y lo único que se me pasa por mi mente es no sé, ¿qué hacemos? Bueno, pues también hay solución para eso, porque se han encontrado, se han creado a lo largo de la historia un montón de ejercicios, de juegos, que permiten que la mente en blanco se detone una historia. Entonces, aquí me parece que lo más importante es
la palabra juego. Y es que hemos perdido la capacidad de acercarnos a la escritura creativa como un juego. Estamos siempre preocupados de dejar plasmada una buena idea. Y es como esa sensación de que estás dejando plasmado algo y que no se lo va a llevar el viento. Entonces te bloqueas porque no quieres dejar plasmado algo que no te represente en la dimensión que tú te percibes. Pero al final pues es importante barrer esas inseguridades, y para eso aparecen estos juegos que no están buscando nada más que crear un ambiente divertido donde uno pueda hacer pequeños chistes o encontrar cosas absurdas, ¿no? Que a la final es lo que termina siendo un poco la literatura. Entonces, yo pienso que es muy importante esta cualidad lúdica, es muy importante que se la devolvamos a la escritura, porque cuando el ser humano ha perdido la confianza en la palabra, como en la palabra propia, ha perdido una herramienta esencial, y esto me lleva un poco como al tema al que van estos talleres. Es que la palabra es una herramienta para el ser humano que lo lleva al diálogo, al compartir. Y cuando tú compartes, cuando tú dialogas, generas diferentes mundos, universos, y eso nos invita a la tolerancia. Y la tolerancia es la que nos lleva a la paz. Entonces, por eso pienso que es súper importante que desde niños entendamos que la palabra es nuestra, y que además de eso es divertida, y que además de esto es la herramienta más importante que tenemos, porque nos permite expresarnos y nos permite escuchar al otro expresarse, y podemos llegar a consensos. Entonces, por eso estos ejercicios pueden ayudarnos a que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros alumnos y nosotros mismos empecemos a recuperar el poder de la palabra. Antes de entrar a algunos juegos creativos que traigo para que ustedes puedan utilizar en su caso ustedes mismos, sus alumnos o con sus familias, quisiera hablarles de un libro maravilloso que lo recomiendo muchísimo, que se llama La gramática de la fantasía. Es un libro que escribió un escritor italiano que se llama Gianni Rodari. Gianni Rodari fue un pedagogo que toda su vida se dedicó a enseñar en los colegios de Italia maneras de escribir pues, el idioma, y el idioma lo enseñaba a través de los cuentos que se inventaban los niños mismos. No iba a buscar otros cuentos por ahí, no, eran los de sus alumnos. Entonces, aparte de contar sus experiencias con sus estudiantes y de poner ejemplos de los cuentos que los niños les ofrecían, y de decir cuáles eran los escritores que lo inspiraron a él, él dice un montón de ejercicios, de los cuales yo traigo solo 3, pero ahora les voy a compartir algunos juegos que podemos usar en el salón de clases, o los podemos usar nosotros mismos o con la familia para un sábado lluvioso. Tengo para eso aquí algunas cosas para mostrarles. El primer juego que me gusta hacer es el juego de los cubos. En el internet se pueden conseguir cubos, pero son carísimos, y la verdad que los podemos hacer nosotros mismos. Entonces, yo lo que hago, los traje y todo igualito como lo venden. Voy a la Panamericana y me compro estos cubitos de balso. Son muy baratos, cuestan 8.000 pesos. Y estos cubitos son como unos dados, están desocupados. Entonces, después, a cada cubito, en cada lado, le voy pintando cosas. Entonces, por ejemplo, este es el cubito de los lugares. Entonces, acá tengo la casa, el tipi, los edificios, el iglú, el nido del pájaro. En este, por ejemplo, pinto la comida, la manzana, el aguacate, la uva, la piña. En este pinto el cielo, la lluvia, las estrellas, el sol, la luna, las nubes. Aquí pinto personajes fantásticos, el marciano, el ser del polvo, la planta carnívora, el dinosaurio, y aquí animales.
La mariquita, el pájaro, el escarabajo rinoceronte, la mosca. Alguien me dice por ahí, uy, no, yo no sé pintar, qué horrible. Para todo hay solución. Entonces, si yo no sé pintar, voy y me compro unas calcomanías y se las pego. Entonces, aquí tenemos el robot, el marciano, y hacemos el mismo ejercicio, pero con las calcomanías que conseguimos, y todo queda solucionado. Entonces, cada niño se sienta en su puesto, podemos hacerlo en grupo, podemos hacerlo cada uno por separado, nos podemos inventar las reglas que queramos. Como yo lo hago, es primero cojo, por ejemplo, dos dados, por ejemplo, y los tiro. Entonces, me salió edificios. Entonces, en la ciudad, un pájaro, y me dejo ir. En la ciudad, un pájaro se perdería porque como no hay árboles, no sabría cómo llegar a su casa. Después, cuando ya he desarrollado un poco la historia, cojo otros dos dados y los tiro. Me salió nubes y manzana. Pero como el pájaro tiene hambre, busca una solución. Quiere comerse una manzana y para ello se pone a perseguir las nubes que terminan llegando al bosque. Y finalmente, el último, lo tiro para darle cierre a la historia. Y me sale un gusano. Cuando llega al bosque, el pájaro no encuentra una manzana, pero encuentra un gusano. ¡Qué rico! Ahí está la historia, básico. Lo curioso es que aunque no lo crean, se van dando las cosas naturales. O sea, si uno se deja ir, la improvisación es una maravilla. O sea, eso va saliendo y uno va llegando, ¿no? Entonces, como les digo, puede ser tirando de a un dado, puede ser primero Pepito tira un dado, después Juanita tira el otro y así vamos armando la historia juntos. Esto es como uno lo quiera. Y pues alguien con un cuadernito consignando lo que está sucediendo igual también para tenerlo de referencia. Otro juego que lo saco de Rodari se llama el binomio fantástico. Entonces dicen que en el mundo todo nace por parejas. No hay bien sin mal, no hay frío sin calor, no podemos, una cosa trae la otra. Por lo general son parejas coherentes. Lo que Rodari propone es que hagamos parejas incoherentes. Entonces lo que yo hago es tener dos bolsitas. En una bolsita meto un grupo de palabras y en otra bolsita meto otro grupo de palabras. El niño pasa adelante y saca su pareja, cada niño pasa, saca su pareja y se sientan. Entonces, por ejemplo, a mí me salió nieve y es estrella. Entonces yo digo, yo tengo nieve y estrella, entonces vamos a componer una frase con esas dos palabras usando preposiciones y artículos. Entonces, la nieve bajo las estrellas contra la nieve, una estrella entre la nieve, un copo de nieve debajo de las estrellas, encima de las estrellas, por una estrella, una nieve, así. Y encontramos la que más nos parezca fantástica y escribimos una historia, una nevada de estrellas, así, bueno, y escribimos una historia pequeñita. Otra forma de detonar historias es las ilustraciones sin palabras, y para eso nos ayuda mucho los libroálbumes que están ahora como tan en auge. Por ejemplo, SM tiene este que vamos a usar hoy de ejemplo, que se llama El Niño Gato. Es un cuento que escribió Triunfo Arciniegas y lo pintó Di Pacho. Pero pues yo, por ejemplo, nunca lo había leído, lo descubrí haciendo este taller. Y asimismo un niño. Entonces yo voy a una fotocopiadora y le digo al señor de la fotocopiadora, por favor, fotocópieme esta imagen sin el texto. Y llego al salón y les digo a los niños, bueno, vamos a escribir una historia sobre esta imagen. ¿Alguien se ha leído este libro? No. ¿Alguien sabe qué es esto? No. Bueno, entonces cada quien se lo va a imaginar y van a salir 1000 historias diferentes. Entonces el niño
coge este dibujo y narra una historia. Entonces, por ejemplo, podría decir un niño: la madre naturaleza abrió los ojos, eran amarillos, y se puso a buscar pulgas entre sus hojas. No encontró ninguna. Entonces cerró los ojos y se durmió. En su sueño aparecieron las flores. Algo así, ¿no? Y así, esto obviamente no es la madre naturaleza, sino es el niño gato que está escondido entre la madre naturaleza, entre las plantas. Y es una historia completamente diferente, pero como yo no la conocía, me inventé esta. Y seguramente Pepito, Juanito y Andrea se van a inventar una completamente diferente, y eso es la magia de la imagen, ¿no? Entonces ese ejercicio también es maravilloso, y para eso pues tenemos miles y miles de posibilidades. Por ejemplo, estos dibujos que los hizo Marco Chamorro también nos sirven muchísimo. Acá hay una historia, acá hay otra historia, y lo que podemos hacer es o tener una historia para todos y divertirnos después comparando las historias que a cada uno se nos ocurrió, o tener una imagen para cada uno, a ver, y hacer un libro, el libro del salón. Otra que hago y que a los niños les encanta, o sea, esa es como una de las favoritas, es que me paso tardes enteras recortando pedazos de revistas. Entonces, recorto palabras, la palabra sola, o recorto un pedazo de frase o letras. Y llego al salón y las pongo así en la mitad de la mesa. Y entonces el objetivo es cada niño una hoja en blanco, un pegastick, y vamos a escribir algo que nos salga. Entonces, miremos a ver qué nos podría salir. Miedo, miedo no, medio, pero bueno, no hay errores. Miedo. ¿Qué miedo? El dolor. ¿Qué miedo? Todo dolor. Es todo dolor. Es, a ver, alguna cosa que nos ayude a cerrar. ¡Qué miedo! Todo dolor es divertido. Entonces, bueno, pues salen cosas así graciosas, o de pronto el niño se demora más, o de pronto no sale nada, pero nos divertimos un montón haciéndolo. Y uno puede tener al lado de la bolsa de las palabras una bolsa de fotos, pedazos de cuerpo, juguetes, y entonces hacen en una hoja este poema absurdo, porque a la final la mayoría de veces salen cosas absurdas pero divertidas, y al costado podemos tener un collage. Se vuelve un juego muy divertido que los niños lo disfrutan, y como ya dijimos, lo importante acá no es el resultado, sino lo bien que lo estamos pasando mientras hacemos esos ejercicios. Finalmente está uno que de pronto es para un poquito más grandes, pero igual para todas las edades sirve, que es conectar las palabras. Entonces yo escribo en el tablero 5 o 6 palabras: abeja, sol, edificio, abeja, sol y edificio. Y le digo a los niños, tienen que escribir un cuentico corto que incluya esas 3 palabras en el orden en que ustedes quieran. Entonces el niño pone algo así como: todas las abejas se unieron y construyeron un edificio que se derritió con el sol. Entre más palabras pongamos, pues más frases tendremos, o sencillamente con esas 3 podemos pedir que el niño escriba 10, 20 líneas. Es sencillamente como el detonante para generar alguna historia. Esos serían los detonantes de historias. Entonces, cada uno de estos ejercicios nos regaló una historia. Ahora,
¿cómo hacemos para desarrollar la historia? O sea, ya la tenemos, ya tenemos la idea que encontramos en la calle, la idea que sacamos con escritura automática, la idea que encontramos en los cubos, ya la tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar esa idea? ¿Cómo hacemos para llevarla un poquito más adelante? Entonces, ahí lo importante es tener claro el argumento. El argumento que es como el hilo conductor de la historia, es como el hilo de Ariadna que nos va a guiar por el laberinto que nosotros mismos estamos construyendo para no perdernos y llegar a la salida. Es de alguna manera el mapa que debe seguir el escritor para llegar al final de su historia. Entonces, digamos que una historia lo que es que una persona X quiere hacer Z o lograr Z, alguna cosa, y en el camino encuentra algunas dificultades para lograrlo hasta que lo logra. Entonces, digamos, imaginemos un argumento alrededor de la paz. Yo aquí escribí uno así como para hacernos una idea. María escucha a sus papás pelear todos los días. Está cansada de eso y decide inventarse un plan para que se reconcilien. Le pide ayuda a sus abuelos que le cuentan historias de cómo se conocieron, los papás. María fabrica situaciones que se asemejan a esa historia de amor y cuando va a poner a andar el plan, ellos deciden separarse. María no se da por vencida y realiza todas sus ideas. Ese es el argumento. Cada una de las frases es cada una de las ideas que debemos desarrollar para poder llegar al final, que es que o los papás de María se unan o los papás de María se separan. Y estamos buscando, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la paz, ¿no? Entonces, ¿la paz de quién? De los papás y de María, la paz en la familia de María. Entonces, cuando ya tenemos estas ideas, la primera idea, por ejemplo, es María escucha a sus papás pelear todos los días. Tenemos que desarrollar esa idea. ¿Cómo hacemos para desarrollar esa idea? Podemos empezar a preguntarle a la idea, ¿cómo peleaban los papás? ¿En dónde peleaban los papás? ¿Qué se decían los papás? ¿Qué sentía María cuando los papás decían eso? Y vamos completando todas esas preguntas y esas preguntas le van dando forma a la idea y de repente, sin darnos cuenta, tenemos una idea que pasó de ser una línea a ser una cuartilla, por ejemplo, o a ser un párrafo. Entonces ya en vez de ser María escucha a sus papás pelear todos los días, podría ser María escucha a sus papás pelear todos los días, por la mañana pelean en la cocina, por la tarde pelean en el cuarto y por la noche salen a pelear al garaje para que María pueda dormir. Y así en adelante vamos desarrollando esa idea. Después ella decide inventarse un plan y así vamos frase por frase, agrandando, 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 hasta que tenemos un cuento que nos cuenta cómo una niña logra que sus papás se reconcilien o cómo una niña encuentra al lado de sus papás la paz que ofrece que los papás encuentren vidas separadas. Cualquiera de las dos es una buena salida. Entonces, me pregunta alguien, bueno, pero ¿cómo construyo la idea? Está bien, listo, sí, aquí está la idea y ahora le pregunto cosas y la tengo que agrandar, pero ¿cómo se construye una idea? Entonces, yo pienso que la primera cosa importante para construir una idea es entender la palabra clave de la idea. ¿Qué quiere decir la palabra clave de la idea? El tema que nos reúne aquí hoy es la paz. Entonces, lo primero que habría que hacer es sacar el diccionario y buscar la palabra paz. Ah, yo ya sé qué quiere decir paz. Sí, nosotros siempre creemos que sabemos decir qué quiere decir todo. Pero curiosamente, cuando tú sacas el diccionario y buscas, descubres que a veces quiere decir otra cosa, a veces el significado es más grande. Entonces siempre vale la pena sacar la palabra y sacar el diccionario y buscar la palabra. Después de buscar la palabra podemos buscar todos los sinónimos, todos los antónimos y también de pronto como las simbologías alrededor de la palabra. Y todas esas búsquedas nos van a abrir puertas alrededor de la palabra que nos pueden ayudar a coger determinados caminos. Podemos hacer juegos con los niños, por ejemplo, nos paramos en fila de 4 y vamos a decir muchas palabras que empiecen con la palabra P o muchas palabras que empiecen con la palabra PA.
o muchas palabras que terminen en as. Y entonces se va formando como todo un mundo semántico y se va formando todo un universo alrededor de la palabra que queremos explorar, que en este caso es la palabra paz. Ahora, ya tenemos como esta exploración, podemos ir más allá si queremos. Podemos hacer una exploración buscando mitos, buscando leyendas, alimentando un poco como todo ese universo con todas las construcciones arquetípicas que tenemos detrás. Podemos hacer podemos hacer conversatorios, reunirnos todos y conversar. Tratar de bajar ese concepto intangible, como lo es la paz, a una cosa real. ¿Qué es la paz? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde se encuentra la paz? ¿Cuándo se pierde la paz? Podemos convertirlo incluso en un personaje entre todos, ¿no? ¿Cómo es la paz? ¿Qué pasa si aparece? ¿Qué pasa si desaparece? Y poco a poco vamos agarrando a ese personaje, lo vamos cogiendo en las manos, lo vamos moldeando, ya es nuestro, y ahí podemos empezar a crear. Entonces ya con esta plastilina que hemos creado nos sentamos a escribir y volvemos nuevamente a la idea de la escritura automática. No hay que preocuparse en ese momento ni por el lenguaje, ni por la gramática, que si repetí palabras, que si las dije mal. No, lo hacemos sin pensar en eso, ya vendrá después el momento de corregir. Y con esto la interrogamos, la agrandamos. Por ejemplo, si yo me invento una cosa que dice: una mirla mira la ventana de la casa, espera que las cortinas se abran para lanzar un graznido. En su nido la serpiente desayuna y se escabulle. Entonces, siento que está inacabada. Entonces le quiero preguntar: ¿dónde está parada la mirla para mirar la ventana? ¿De quién era la casa que estaba mirando? ¿A quién está esperando la mirla? ¿De quién era el nido? ¿De la serpiente o de la mirla? ¿Qué desayuna la serpiente? ¿A dónde se escabulle? Si el nido era de la mirla, cuando la mirla regresa, ¿qué encuentra? ¿Viene acompañada por alguien? ¿Qué van a hacer para atrapar a la serpiente? Y cuando la atrapen, ¿qué le van a hacer? O sea, cuando yo tenga las respuestas a eso, puedo alimentar ese texto que era muy corto y me va a quedar un cuento un poco más largo. Entonces, ya con este cuento un poco más largo, empieza el trabajo que hace la diferencia entre un aficionado y una persona que quiere dedicarse a la escritura seriamente. El aficionado escribe y ya. El que quiere dedicarse a la escritura, el que siente pasión por crear un universo, sabe que lo más importante es corregir. Ha llegado el momento de corregir. Y para corregir hay que tener berraquera. Porque hay que tachar. Hay que decir: esto no, esto sí, esto toca agrandarlo, borro acá, pongo esto, esta palabra es la de siempre, voy a buscar una palabra diferente, dije la misma imagen que dice todo el mundo, voy a buscar otra manera de decirlo. El amor es ciego. Ya todos dijimos que el amor era ciego. ¿Cómo puedo decir que el amor es ciego sin decir que el amor es ciego, sino de otra manera? Y busco y cambio. Dicen que Alejandra Pizarnik se acostaba en su cama y ponía en la pared las palabras, el poema, y ponía palabras y empezaba a poner una palabra, otra, y ya se pasaba horas, días, meses, hasta que sacaba un poema maravilloso. Es un poco el trabajo del escritor. Esta palabra no, esta palabra sí, esta imagen no, esta me sirve, esta no me sirve. Eso es. Entonces yo traía por acá, como para mostrarles, como que de repente yo un día escribí esto. Es un cuento larguísimo, súper larguísimo, sobre un gato. Y después de hacer varios borradores, pasé de todas estas palabras a estas poquitas palabras, y dentro de estas todavía sigo tachando. Y sigo tachando, hasta que de repente me queda una cosa chiquitica. Bueno, pues ese es el trabajo del escritor. Y lo más importante, hay que saber cuándo parar, porque si uno se queda corrigiendo toda la vida, cuando se muere tiene 1000 cuentos sin terminar. No, hay que saber poner punto final.